Muy buenos días. Continuando con las sustentaciones virtuales en conformidad con la Resolución Rectoral 7422-2020 CU-UNFB, a continuación, la aspirante al título profesional, la bachiller Verónica del Rocío Andrade Figueroa, también de la especialidad de Historia. Le vamos a ceder el pase al presidente de la sala, al magíster José Vega Loyola. Adelante, magíster Vega. Gracias, señora Karina. Muy buenos días a todos. Bien, vamos a proceder entonces a iniciar este acto académico en el que doña Verónica Andrade sustentará el trabajo conducente a la licenciatura en Historia. Tengo el honor de presidir este jurado y me acompañan como secretario el magíster Juan Adriano Chumpitar Fernández y como vocal la magíster Margarita Condori Tito. Bien, entonces vamos a proceder a la lectura de la resolución que autoriza este acto para darle legalidad. Magíster Juan Adriano Chumpitar Fernández, por favor, proceda a la lectura de la resolución correspondiente. Muchas gracias, señor presidente. Bien, damos lectura a la resolución de canal número 313-2022. Visto y proveído número 098-2022 de la Oficina de Grados y Gestión de Egresado, de fecha 19 de 9 de 2022, y el expediente número 0634, seguido por la bachiller Verónica del Rocío Andrade Figueroa, quien solicita la resolución expedita para optar el título profesional de licenciado en Historia. Se resuelve declarar a doña Verónica del Rocío Andrade Figueroa expedita para optar el título de licenciada en Historia por la modalidad de suficiencia profesional de conformidad con el artículo 20 del nuevo Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Federico y resolución número 3518-2006. Muchas gracias. Bien, gracias, señor secretario. Vamos entonces a dar cumplimiento a lo dispuesto por esta resolución y le damos la palabra a doña Verónica Andrade, quien tendrá 20 minutos para sustentar el trabajo previo el cumplimiento de lo que mandan los reglamentos de hacer un movimiento de las cámaras para que podamos verificar la conformidad del uso de la plataforma correctamente. Sí, buenos días con todos. A ver, para que vean un poco, que me encuentro sola en esta habitación. Hay un escritorio vacío, yo, y no hay nada. ¿Sí? ¿Pudieron visualizar? Sí, muy bien. Adelante, Verónica. Gracias. Bueno, ante todo, buenos días con todos los miembros del jurado. Y a continuación, con la venia de ustedes, voy a proceder a iniciar la sustentación de mi trabajo de investigación, que se ha titulado La creación del Archivo de Recursos Humanos de la ATU, Lima 2018. Para ello les voy a mostrar las diapositivas que he preparado. A ver, un momentito. Quisiera saber si pueden visualizarlo, por favor, si podrían confirmarme. Se ve bien, se escucha bien. Adelante, Verónica. Gracias. Este trabajo, a modo de introducción, quisiera comentarles un poco que este trabajo se ha desarrollado en base a tres componentes principales, ¿no? Hemos querido ahondar en las causas, en la finalidad y en el funcionamiento del Archivo de Recursos Humanos de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. ¿Cuál es nuestro objetivo? No solamente dar a conocer cuán importante es el archivo en cuestión, sino también poder realizar una investigación más profunda y así poder establecer cuáles han sido las causas de la creación del archivo. Asimismo, también nosotros pretendemos con esta investigación poder demostrar que no solamente el archivo cumple funciones netamente administrativas, sino que también le provee al ciudadano un mejor acceso a la información pública, ¿no? Y por ende eso repercute en
en la transparencia, coadyuva en la transparencia de los actos del Estado. Bueno, nosotros hemos problematizado nuestro trabajo de investigación en un objetivo general y lo hemos subdividido en 3 objetivos específicos. Como objetivo general, hemos establecido conocer cuáles son las causas de la creación del Archivo de Recursos Humanos de la Autoridad de Transporte Urbano en el año 2018. Asimismo, hemos creído necesario establecer 3 objetivos específicos que nos van a ayudar a lograr investigar todo este trabajo, ¿no? El primer objetivo específico es describir el contexto político en el cual se ha creado el Archivo de Recursos Humanos de la ATU, ¿no? Como segundo punto, tenemos asimismo identificar cuál es la finalidad de creación del Archivo de Recursos Humanos de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao en el periodo 2018 y asimismo también explicar cuál es el funcionamiento del Archivo de Recursos Humanos de la ATU. Bueno, para ello nos hemos dotado de un marco teórico que nos ha permitido establecer cuál es el estado de la cuestión sobre este tema. Y definitivamente, como la Autoridad de Transporte Urbano, en adelante ATU, es una entidad relativamente joven porque se ha creado en el 2018, no hay textos que expliquen propiamente su funcionamiento o cómo se ha llevado su creación. Sin embargo, esto no ha sido impedimento ni obstáculo para que nosotros podamos estudiar los componentes principales de esta investigación, ¿no? Bueno, nuestro marco teórico lo hemos sustentado con 3 componentes, como son la gestión pública, el archivo y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. En cuanto al tema de gestión pública, hemos ahondado en este concepto que engloba claramente sobre el tema, ¿no? Acá, como dice, es la aplicación de conceptos de eficacia, eficiencia, economía, el uso de instrumentos políticos que tienen por finalidad lograr la calidad total en la prestación de los servicios. Lo que quiere decir que la gestión pública debe estar impregnada del adecuado uso de estos recursos, de la adecuada administración para lograr el bien del ciudadano, ¿no? El segundo punto en lo que se refiere al archivo, el archivo es un conjunto de documentos que están acumulados por un proceso natural, ya sea por una persona o por una entidad pública o estatal, en el transcurso de sus funciones o en el transcurso de su gestión, que no solamente sirve como un documento administrativo, sino también que sirve como una fuente de la historia posteriormente en el transcurso de los años y asimismo también sirve para dotarnos de información. Como tercer punto, tenemos el componente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, que es un organismo técnico que ha sido creado adscrito al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Uno de su objetivo principal es implementar, organizar y gestionar el sistema integrado de transporte de Lima y Callao, lo que abarca la mejora y la eficiencia en el transporte para todos los limeños y chalacos. Por otro lado, también hemos creído conveniente en esta investigación colocar entre nuestros resultados 3 puntos principales. Uno de ellos es el Estado y la crisis política. El segundo es la ATU en la gestión pública. Y el tercero, el archivo de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la ATU. En cuanto al Estado y la crisis política, hemos querido dar a conocer cuál es el contexto político en el cual fue creado el archivo de la ATU. Bueno, en ese sentido, es importante acotar que el contexto político de ese momento era la poca representatividad del Estado para la población, porque las instituciones estaban impregnadas de corrupción, ¿no? Entonces, la población percibía que este era un Estado
que no lo representaba. Era un Estado corrupto con funcionarios corruptos. Habíamos heredado en ese momento el gobierno del señor Ollanta Humala, que era un gobierno que no apostaba por el bienestar de la población, sino que más bien apostaba por coadyuvar al empresariado, ¿no? Velaba por los intereses del empresariado, más no por el interés del pueblo, de la población, ¿no? Dicho sea de paso, no era un gobierno concertador, sino que más bien no tenía aliados políticos. Asimismo, también posteriormente tuvimos el gobierno del señor Kuczynski. Cuando asume el señor Kuczynski, definitivamente se tuvo muchas expectativas porque tenía una formación profesional notable, era un economista notable a un nivel mundial. Sin embargo, su gobierno no tuvo cambios significativos para el Perú, ¿no? En este caso fue muy lamentable que se descubrió un acto de corrupción, fue totalmente latente, que fue el tema de Odebrecht, donde el propio presidente estaba inmerso en este tema de corrupción, en el tema de coimas. Por ende, él tuvo que renunciar, ¿no? Tuvo que dar un paso al costado y tuvo que renunciar por este escándalo, ¿no? Que definitivamente fue el pico, ¿no? Porque ya se venían dando una serie de actos de corrupción. Posterior a ello, asume el gobierno el señor Martín Vizcarra, que, bueno, también tuvo un gobierno que no tuvo un cambio positivo para el Perú, que estuvo también lleno de corrupción. Fue un gobierno donde se agravó la crisis política. Se hablaba mucho detrás de bambalinas de la red de favores que surgió en este gobierno también. Incluso se habló mucho de que el staff que lo acompañaba no era necesariamente calificado por sus cualidades profesionales, ¿no? O por su desenvolvimiento, sino que más bien era pago de favores, ¿no? Se continuó con la crisis, se agravó la crisis. Por otro lado, es importante dar a conocer cuál era el papel de la ATU en la gestión pública, ¿no? Como dije al inicio, la ATU se crea como un órgano adscrito al Ministerio de Transporte de Comunicaciones a través de la Ley 30.900, ¿no? Su objetivo principal es organizar, implementar y sistematizar el sistema integrado de transporte urbano de Lima y Callao. Ahora, en cuanto a la formación, en cuanto al personal que se encuentra en ATU tiene cuatro vertientes en cuanto al personal. Uno es el personal que es contratado propiamente cuando se crea la institución, pero también tienen personal fusionado. Este personal fusionado provienen de 3 entidades. Una de ellas ha sido el Instituto Metropolitano de Transporte, más conocido como Protransporte, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, y también hay personal de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima. Bueno, la ATU, si bien es cierto, es un órgano adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, también puede generar sus propios recursos económicos a partir de las sanciones que aplica, a partir de la explotación de estaciones, ¿no? Y eso va a la par con los recursos que tiene del Tesoro Público. Para conocer un poco más de cómo es la entidad de la ATU en la gestión pública, nos ha parecido necesario mostrar su estructura orgánica y asimismo precisar que está regido por su reglamento de organización y funciones. En ese caso, según su reglamento de organización de funciones, que como dice acá en la diapositiva, el ROF, está compuesta por la alta dirección, por los órganos de línea, los órganos de apoyo, los órganos de asesoría. También cuenta con órganos de defensoría jurídica y también por el órgano de control institucional, que dicho sea de paso, está conformado por personal que proviene de la Contraloría General de la República, ¿no? Y también por personal de la ATU.
Asimismo, ha sido necesario dar a conocer su organigrama para poder entender más un poco su funcionamiento. En ese sentido, la ATU está dividida en 7 bloques principales. El primer bloque está formado por el Consejo Directivo, luego viene la Presidencia Ejecutiva, posteriormente se encuentra la Gerencia General y luego vienen las direcciones, subdirecciones, las oficinas y las unidades. Asimismo, también hemos creído necesario que en nuestro tercer resultado se encuentre, hablemos acerca del archivo de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de esta entidad, ¿no? Bueno, en primer lugar, un poco hemos conceptualizado el archivo como un conjunto orgánico de documentos que están reunidos por personas jurídicas, públicas o privadas en el ejercicio de sus actividades o en el funcionamiento. Como sabemos y como quiero dar a conocer, el Archivo de Recursos Humanos de la ATU ha sido creado en el año 2018. ¿Cómo surge este archivo? Porque se tenía la necesidad de contar con la documentación que esté adecuadamente sistematizada. Ahora, este archivo no solamente tiene documentos administrativos, también tiene legajos de personal, que son documentos donde se encuentra también el historial laboral del personal que se encuentra laborando a la fecha, que se le considera activo, o el personal que ya ha migrado, que es el personal cesado. Asimismo, entre sus funciones, como lo dije hace un momento, no solamente se encuentra el proveer documentación de carácter administrativo. Hay una función principal y muy importante que cumple el archivo de la Oficina de Recursos Humanos, que es el brindar atención a las solicitudes de acceso a la información, lo cual definitivamente está respaldado, como tenemos conocimiento, por la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, que es la Ley 27806. Y definitivamente, cuando viene un requerimiento, hay que realizarlo en el plazo adecuado, y esto también abarca una serie de actividades, que son, por ejemplo, el proceso de verificación, la búsqueda documental y la reproducción de los propios documentos, ¿no? Todo ello siempre tomando en cuenta la protección de los datos personales. Por otro lado, también hemos querido dar a conocer un poco cuál es la discusión de resultados que hemos obtenido a partir de nuestra investigación, ¿no? Y hay 5 puntos que nos parecen unos fuertes puntos de apoyo para la investigación. Uno de ellos, por ejemplo, es el primero, del semanario 903, que habla un poco de que la Sociedad de Comercio Exterior del Perú apostó y dijo que era positiva la creación de la ATU porque era una posibilidad para poder solucionar el caos del transporte urbano que se vivía en la capital, ¿no? Que se vivía acá en Lima y Callao, porque ATU es Lima y Callao. Por otro lado, también para nosotros nos ha parecido muy acertado lo que propone CELAC, ya que habla mucho del cuestionamiento de las instituciones públicas, ¿no? Habla mucho del tema de los funcionarios corruptos que se dio en el momento en que fue creado el archivo de la ATU. Asimismo, también es interesante lo que profiere Rodríguez, donde habla de la debilidad institucional, ¿no? Pero en el caso de Rodríguez, él sí lo engloba definitivamente en la falta de competencias políticas, ¿no?, de los funcionarios públicos. Asimismo, nosotros nos apoyamos mucho en el punto de Rafael Cataño, que habla un tema específico de recursos humanos, ¿no? Que habla específicamente que los recursos humanos abarcan todo lo que es la formación profesional del grupo humano que lo conforma, las necesidades laborales, el entorno, ¿no?,
que rodea al grupo humano, al equipo en el cual está la oficina, ¿no? Entonces, eso nosotros lo enlazamos con el objetivo de creación que ha tenido la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la ATU, porque uno de sus objetivos principales es que ha sido creada para promover el bienestar, el desarrollo de las personas y también las buenas relaciones laborales. Es importante resaltar también que nuestra investigación se justifica mucho, nos ayuda mucho en nuestra justificación lo planteado por Gavilán, y definitivamente lo planteado por él proviene de su experiencia que ha ejercido en los archivos españoles. ¿Qué dice Gavilán, no? Que el archivo no solamente sirve para proveer documentación administrativa, sino que también puede servir para temas de investigación, para temas de información y para temas de cultura, ¿no? Bueno, finalmente nosotros hemos, de todo este trabajo de investigación, hemos podido sacar 4 conclusiones principales que resumen un poco todo el trabajo que hemos venido realizando, ¿no? En el punto número 1, definitivamente hemos concluido que la ATU ha sido creada en un contexto político donde se vivía una crisis institucional, ¿no? Había corrupción de funcionarios, instituciones que no nos representaban y por ende era un Estado que tenía la desaprobación de la población, ¿no? Como punto número 2, tenemos el objetivo principal de la ATU, que es buscar garantizar el funcionamiento de un sistema integrado de transporte para limeños y chalacos que sea eficiente, que sea sostenible y sobre todo que sea seguro, ¿no? Definitivamente la ATU, como órgano adscrito al MTC, cuenta con personería jurídica de derecho público interno y tiene también autonomía administrativa, económica y funcional, como lo explicamos al inicio. Entonces, definitivamente eso ha ayudado para que pueda llevar a cabo un funcionamiento integrado del sistema de transporte, ¿no? Es por eso que su objetivo siempre radica en organizar, implementar y gestionar el sistema integrado de transporte para los limeños y chalacos, ¿no? Como conclusión 3, definitivamente una de nuestras conclusiones principales, es que el Archivo de Recursos Humanos de la ATU no solo cumple funciones administrativas, sino también promueve el derecho a la información, le provee información a los ciudadanos mediante las solicitudes, mediante la atención de solicitudes de acceso. Por tanto, genera una mayor credibilidad en los actos del Estado, y eso es positivo porque en ese momento y actualmente, y lo digo en este momento, todavía nosotros tenemos una crisis de instituciones, ¿no? Como punto número 4 y como última conclusión, consideramos que el Archivo de Recursos Humanos a una proyección futura se va a convertir en un archivo histórico, porque ahí tenemos, está plasmado su funcionamiento, su importancia, y definitivamente nos va a ayudar a comprender la realidad que acontecía en ese momento, ¿no? Eso tiene para nosotros un valor histórico informativo, educativo, porque va a coadyuvar en la construcción de nuestra identidad colectiva, ¿no? Por eso mismo y por esa razón hemos dado a conocer un poco, ¿no?, las actividades que realiza el Archivo de Recursos Humanos para demostrar que a posteriori, que en años posteriores, va a ser patrimonio documental y va a ser una parte de la construcción de nuestra historia. Bueno, estimados miembros del jurado, es todo en cuanto a la sustentación de mi trabajo de investigación, y ahora me someto a las preguntas que ustedes estimen convenientes. Gracias. Gracias. Gracias, Verónica. Bien, vamos a pasar a la estación de preguntas.
luego de la exposición del trabajo. Entonces vamos a dar la palabra primeramente a la profesora Margarita Condori para sus preguntas del caso. Adelante, profesora Margarita. Ante todo, buenos días, estimado doctor Vega, como también a Juan Adrián, y felicitarle a la vez a la aspirante al título, a la licenciatura, como es la señorita Verónica Andrade Figueroa, felicitarle por su disposición. Bien, Verónica, aquí va mi pregunta. ¿Por qué has escogido el tema de tu investigación y cuál es el objetivo de tu investigación en este caso? Bueno, yo he escogido el tema de mi investigación porque siempre he tenido, no sé si el objetivo, pero siempre he tenido la inquietud de demostrar que un archivo no solamente cumple funciones administrativas, sino que con los años va a ser, se puede convertir en un archivo histórico. ¿Por qué escogí el archivo de la ATU? La ATU es una entidad del Estado. Entonces, si yo hago esta investigación, va a coadyuvar más adelante a que puedan conocer también la historia del aparato estatal, porque ATU es parte de. Claro. Ya, muy bien. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, mi objetivo es mostrar que va a contribuir en la historia también política, ¿no? ¿Ese es tu objetivo de tu trabajo? No, mi objetivo, a ver, bueno, yo lo he entendido, mi objetivo es demostrar que no solamente cumple funciones administrativas, ¿no? Sino que también puede ser fuente de la historia y que promueve también el acceso a la información a los ciudadanos, ¿no? Entonces, como dije al inicio, eso también va a desembocar en el tema de que se va a ver mejor, va a ser mejor la imagen que tengan de la gestión estatal, ¿no? Que actualmente está muy vapuleada, ¿no? Ya. Bien, gracias. Bien, gracias. Pasamos ahora entonces a las preguntas que formulará el magíster Juan Chumpitas. Adelante, profesor Chumpitas. Muchas gracias, magíster Vega. Señorita Andrade, primero una recomendación, ¿no?, en cuanto a la naturaleza del trabajo, ¿no? Usted ha mostrado, por ejemplo, 4 conclusiones, pero hay solo 3 objetivos. La 4 conclusión como que no calza dentro del trabajo. Yo diría que es un buen deseo que se convierta en un museo, un archivo, es un buen deseo, ¿no? Entonces debería responder las 3 conclusiones a los 3 objetivos planteados. Segundo, en cuanto al aspecto formal, hay que evitar también esos párrafos de 3 líneas. He visto párrafos hasta de 2 líneas, ¿no? Evitar cortarlos, en realidad armar un párrafo coherente, ¿no? Y que se estructure realmente, ¿no?, con lo que se pretende explicar. Hay que evitar también la hipérbole en la redacción, por favor, si es algo que, repito, es parte quizá de resaltar importancia, pero tratemos de evitar. Sin embargo, en cuanto a la exposición y en cuanto al trabajo, ¿cómo podríamos calificar este trabajo realmente? Usted desea estar construyendo una historia institucional, pero lo que veo es una parte administrativa muy grande. De hecho, incluso usted coloca, ¿no?, pues casi más de 30 páginas de un documento de gestión. Está pegado y eso más bien debería estar en anexo, ¿no? Porque el trabajo usted es historiadora, ¿no? Entonces, la pregunta que quiero hacer es, ¿no?, ¿cómo la historia de la ATU, la historia institucional, el archivo especialmente, ¿no?, sirve para un trabajo de investigación histórica? ¿Cómo se relaciona, ¿no?, el archivo ATU que usted menciona con la investigación histórica? Ya, sí, como les decía al inicio, de acá a unos años se va a convertir en un archivo histórico porque va a ser una fuente para la historia, porque ahí está plasmado no solamente el funcionamiento de la ATU en ese momento, nos va a poder mostrar la realidad de ese momento, cuál ha sido el contexto. Entonces, eso nos va a servir a nosotros más adelante como historiadores
para conocer una parte de la historia del Estado también. Ya, Por ende, eso va a ayudarnos a construir nuestra identidad colectiva, ¿no? Definitivamente que sí. muy bien. ¿Y cuál fue la labor realizada, la suya, disculpe, como historiadora dentro del archivo del ATU? A ver, yo he tenido dos procesos ahí, ¿no? Yo estoy casi desde el inicio de la entidad hasta la actualidad. Al inicio estaba en el tema de archivo, pero ahora sí estoy en tema de recursos humanos. Ahora soy coordinador de recursos humanos, pero manejo también el archivo. Entonces, puedo ver de cerca cuál es el tema del funcionamiento. Por eso es que al inicio, en nuestra introducción, empecé comentando que el archivo tiene un gran flujo en cuanto a proveer información al ciudadano. No me aboco al tema administrativo, pero sí le provee información al ciudadano y eso sí coadyuva en generar una mejor imagen al Estado, ¿no? ¿Por qué digo el Estado? Porque ATU es parte del aparato estatal, entonces también es imagen del Estado. No solamente se aboca a dar documentos administrativos, sino también documentos de historial laboral que más adelante, que en un par de años más, unos 20 años más, por eso va a ser fuente de la historia y va a ser considerado como un archivo histórico. Muchas gracias, señorita. Gracias. Bien. Bueno, por mi parte, felicitar el esfuerzo de Verónica. Veo que conoce algunos aspectos de las formalidades que la investigación científica exige. La discusión me parece muy pertinente, por ejemplo, en comparar con los demás investigadores. El enfoque metodológico también. Y sin embargo, queda un poco ese vacío que manifiesta el profesor Chumpitas, ¿no? O sea, ¿dónde está el aporte del historiador, ¿no? Cuando uno ve el trabajo de incluso personas que ni siquiera han tenido formación en gestión de archivos, ¿no? Pero que se dedicaron a trabajar en archivos y con los años terminaron dando un aporte al conocimiento de la historia sobre el aspecto de la información que maneja el archivo donde se han desempeñado. No un aporte a la gestión o a la administración de documentos, sino me refiero a un aporte a la historia, ¿no? Entonces creo que un historiador que se dedica al trabajo con archivos debe dar eso, ¿no? En su caso usted no manifiesta que como que la responsabilidad social que debe tener todo historiador se ve manifiesto también en permitir el acceso a la información, ¿no? O sea, promocionar, ¿no? El acceso a la información, y eso es lo que está haciendo este archivo, ¿no? Y eso es loable desde ese punto de vista. Sin embargo, creo que para una licenciatura en historia tendría que ser un aporte hacia el conocimiento de nuestra historia, ¿no? Entonces, un poco para ver hasta qué punto esto se ha podido lograr. Tal vez no ha sido evidente en el trabajo, pero sí usted lo conoce. Nos podría, por ejemplo, manifestar sobre este hecho, ¿no? El transporte público urbano, ¿no? En las ciudades, como es el caso que administra la ATU. ¿Cuáles han sido los antecedentes que podríamos tomar, antecedentes históricos del transporte público en la ciudad de Lima y Callao? ¿Qué podríamos tomar para poder entender casualmente la necesidad de la creación de este organismo, ¿no? Bueno, en cuanto a los antecedentes del transporte urbano y antes de la creación de ATU, definitivamente el transporte urbano estaba bastante desordenado, ¿no? Bastante caótico. Si bien es cierto, la ATU ahorita está contribuyendo en la mejora
de este transporte a nivel del Lima y Callao, porque ATU es a nivel del Lima y Callao. Por eso es que promueve un sistema integrado de transporte. Definitivamente, si bien es una entidad joven, ha logrado integrar en cierta medida el transporte. Le falta todavía, va en camino de, pero sí lo está ejecutando muy bien, ¿no? Ha podido unir a la población desde puntos bastante lejos, con bastante distancia, y poder realizar un transporte más fluido a comparación de antes de la creación de ATU, ¿no? Por eso es que cuando se crea ATU habían opiniones divergentes. Perdón que le interrumpa, señorita. Sí. Casualmente me interesa eso antes de la creación de ATU. Y si nos puede mencionar algunos hitos, por ejemplo, cómo fue el transporte antes, para que eso nos ilumine y podamos entender el tema que usted ha analizado. Sí, como le comentaba, antes de la creación de ATU, el transporte estaba más caótico, estaba más desordenado, las personas tenían dificultad para recorrer grandes distancias. Entonces, ATU lo que ha hecho es organizar un poco ese tema. Asimismo, con el tema de las sanciones también habían recurrentes faltas por parte de los conductores. Había también una mayor cantidad de transporte que no estaba oficializado. Entonces, ATU lo que hace es promover eso, ¿no? Promover un transporte más ordenado, más integrado, más eficiente, más eficaz, que sea sostenible. Bien, dígame, ¿usted le llamó tal vez la atención o ha encontrado el interés por entender este tema, lo que fue la Empresa Nacional de Transporte Urbano, ENATRU, o por ejemplo la de Propiedad Social, o por ejemplo el sistema de tranvías que hubo antes que eso, ¿no? Claro, ¿Podría eso se ha dado ilustrar? antes, ¿no? Eso se ha dado antes, ¿no? Para entender un problema histórico hay que, porque es un proceso lo que Así estudiamos, es. ¿no? Entonces hay que ver Ajá. casualmente, porque si vemos solamente la generalidad inmediata, ahí tenemos un presentismo casi, ¿no? No es un pensamiento histórico. Y lo que busca una licenciatura en historia es eso, evaluar el pensamiento histórico. Así es, profesor. Bien, damos por concluida entonces la exposición y pasamos a la Gracias. deliberación. Así que suspendemos por un momento la sesión en esta sala para ir a la sesión, a la sala de Gracias. deliberación, perdón.
Karina, ¿me escucha? Sí, profesor Vega, dígame. No tengo cómo invitar a la profesora Margarita. Estaba en espera. Ah, Creo ya, que a ya ver. está. Profesora Sí, ya está ahí, Margarita, ya está. su micrófono está Sí, apagado. ya. Ya, estamos ¿Ahora acá. sí? ¿Me Entonces, escuchan? bien. Sí, Ya, correcto. sí. Ya, Vamos pues. a retomar la sesión con la lectura del acta de lo que ha acordado el jurado, para lo cual pedimos entonces al magíster Juan Adriano Chumpitas Fernández, que está actuando como secretario de este jurado, dar lectura al acta respectiva. Adelante, profesor Chumpitas. Muchas gracias, profesor Vega. Sí, damos lectura al acta de título profesional, de sustentación de título profesional. En Lima, a horas 10 de la mañana, el día viernes 30 de septiembre del año 2022, se realizó la sustentación virtual a través de la plataforma Microsoft Teams a cargo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Rectoral 7422-2020, Universidad Nacional Federico Villarreal, de fecha 24 de 7 de 2020, en presencia de los miembros del jurado. Presidente, magíster José Javier Vega Loyola. Secretario, magíster Juan Adriano Chumpitas Fernández. Y vocal, magíster Margarita Condori Tito. Se inició el acto público de sustentación por la modalidad de suficiencia profesional en conformidad con la resolución 3518-2006, en la que doña Verónica del Rocío Andrade Figueroa expuso el trabajo de investigación para optar el título profesional de licenciada en Historia, la creación del Archivo de Recursos Humanos de la ATU Lima 2018, siendo su asesor el magíster Ernesto Guevara Flores. Concluida la exposición, resueltas las cuestiones de orden técnico profesional formuladas por los jurados y efectuadas las calificaciones, la postulante al título obtuvo el siguiente resultado. Aprobado por mayoría, en fe de la cual se asienta la presente acta que firman los señores miembros del jurado y el jefe de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado. Gracias, señor secretario. Gracias. Bien, entonces vamos a pasar al juramento de ley respectivo, para lo cual pedimos a doña Verónica Andrade Figueroa escuchar el respectivo juramento y responder a él. Bien. Señorita Rocío, por Sí. favor, ponga la mano, levante la mano para ver el respectivo juramento. Bien, gracias. A ver, un Señorita momento. Verónica del Rocío Andrade Figueroa, jura por Dios, la patria y estos santos evangelios cumplir fiel y eficazmente con las funciones y obligaciones de licenciada en Historia que la Universidad Nacional Federico Villarreal le confiere en nombre de la nación. Sí, juro. Y así fuere, que Dios, la patria y la universidad lo premien, si no, lo demanden. Gracias. Bien, entonces, en nombre de las autoridades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, la declaro licenciada en Historia y la felicito y le auguro éxitos en esta nueva etapa de su vida. Gracias, Felicitaciones, muchas Verónica. gracias. Gracias, profesor Felicitaciones, Chumpitas, gracias, profesor Vega, gracias, profesora Margarita. Muchísimas gracias. Bien, hemos concluido con este acto y vamos a agradecer a todos los presentes por seguirnos aquí y damos por concluido entonces el acto. Gracias, profesora Margarita, gracias, profesor Chumpitas, gracias a todos. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Gracias también. Hasta pronto. Hasta nueva oportunidad. Hasta luego, gracias. Muy bien, gracias Margarita, gracias Juan José Vega, gracias profesor Chumpitas, muy amables en nombre de grados por su acertada participación en esta sustentación. Mis felicitaciones, señorita, muy amables. Muchas gracias, profesor, muchas gracias. Bien, bien. Estamos listos, ok. Salimos ya. Norberto, estamos acá. Dime. Sí, dime, estamos acá. Yo pensaba que había otra sala y luego me di cuenta que era la misma. ¿no? Salí, pero ya volví a ingresar. allá, Bien, entonces, correcto. Karina nos manifiesta en qué momento empezamos. Sí, profesor Vega.
Estoy llamando a la profesora Alicia, que es el jurado también de la sala que ahorita va a sustentar. Por favor, solicito a Peña Yactocondo de encender su cámara, es el próximo sustentante. Por favor, Peña, encender su cámara. Buenos días, ¿se puede escuchar? Sí se escucha. Ok. Sí, sí se escucha. Bien, falta Alicia, ¿no? Sí, ahorita justamente le estoy llamando, ya está creo en la sala. Ya. Profesora Alicia, buenos días. ¿Me logra escuchar, profesora Alicia Jiménez? Ya, te escucho ahora. Bien, Ah, ya, gracias. genial. Ya. Por Buenos favor, días, Alicia. Hola, ¿cómo estás? Habla A todos Norberto Díaz. ustedes, Alicia, buenos días. Norberto, a Ya, todos. muy Maestra amable, muy Alicia, bien. buenos días. Un Buenos gusto días compartir a la cada mesa. uno de ustedes y sobre todo al sustentante. Muy bien, muy bien. Buenos días a Ya, todos. Karina. Ok. Por favor, los jurados podrían encender su cámara para dar inicio con la presentación del joven Peña. Ok. Voy a compartir igual como hace un momento, solamente la presentación y de ahí le voy a ceder el pase al presidente de la sala. Perdón, Karina, el jurado el secretario en este caso es el profesor Chumpitaz, la profesora Sí. Alicia. Sí, no, el profesor Chumpitaz y la profesora Alicia es vocal. Ya. Ujú. Buenos días, continuando con las sustentaciones de la especialidad de Historia, a continuación el aspirante bachiller John Michael Peña Yactocóndor, a la cual es en conformidad de la resolución rectoral 7422-2020 CU-UNFB. Es la resolución que autoriza las sustentaciones por la modalidad virtual. A continuación le cedemos el pase al presidente de la sala, al magíster José B. Adelante, magíster B. Bien, un buen día. Gracias. Vamos a empezar entonces esta sesión, la que don John Peña Yactocóndor sustentará el trabajo Crisis de las Haciendas Obrajeras en Cusco durante los años 1770-1781, conducente a la licenciatura en Historia. Compartimos este jurado con el magíster Juan Adriano Chumpitaz Fernández y es un honor también para mí con la maestra Alicia Jiménez, mi maestra, compartir este jurado. Bien, entonces vamos a leer la resolución que autoriza este acto y que le da legalidad. Por lo tanto, pedimos al magíster Juan Chumpitaz leer la resolución respectiva. Adelante, profesor Chumpitaz. Muchas gracias, profesor. Lectura de la resolución de Canal 321-2022. Visto el proveído número 099-2022, de fecha 19/9/2022 de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado, y el expediente número 851-03202, seguido por el bachiller John Michael Peña Yactocóndor, quien solicita la resolución de expedito para optar el título profesional de licenciado en Historia. De conformidad con el Estatuto y el Reglamento General de esta Casa Superior de Estudios y la Resolución 8157-2021, se resuelve declarar a John Michael Peña Yactocóndor expedito para optar el título de licenciado en Historia por la modalidad de trabajo de investigación. Muchas gracias. Bien, entonces, teniendo la resolución que da legalidad a este acto, vamos a ceder la palabra a John Michael Peña Yactocóndor para su exposición, para lo cual tiene 20 minutos. Adelante, señor Peña. Muy buenos Profesor días. Vega, el paneo previo. Bueno, hay un reglamento, nosotros no dudamos, pero hay un reglamento, haga ese acto para cumplir con el reglamento. Por favor. Ya. ¿Hot? ¿Sí? Adelante. Muy buenos días, estimados jurados. Muy buenos días, presentes en general. En esta oportunidad les voy a presentar mi trabajo de investigación. A ver,
Un momento. ¿Se puede visualizar el trabajo? Se ve bien y se escucha bien. Adelante, señor. Gracias. En esta oportunidad les voy a presentar mi trabajo de investigación, que es la crisis de las haciendas obrajeras en Cusco durante los años 1770 a 1781. Para ello vamos a decir la introducción, que es a inicios del siglo XVIII, la Casa Borbónica llega al trono español. Con ello, a mediados del siglo, el gobierno pone en práctica cambios políticos, económicos, sociales, a fin de recuperar la economía colonial y ser eficiente en la administración pública. Para ello, envía visitadores para recaudar información y diversos espacios geográficos de las colonias. Después, el declive de la economía de las haciendas obrajeras en Cusco también serán a consecuencia de la creciente de las empresas chorrillanos y los saqueos que sufre durante el levantamiento de José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, y fueron varios los factores que ocurrieron durante una coyuntura turbia en Cusco y que perduró más de una década. Formulación de problemas. Preguntas generales. ¿Qué características tuvo la crisis de las haciendas obrajeras en Cusco entre 1770 a 1781? Preguntas específicas. ¿Qué factores causaron la crisis de las haciendas obrajeras en Cusco durante los años 1770 a 1781? La siguiente interrogante. ¿Qué rasgos tuvo la crisis de las haciendas obrajeras y cómo se manifestó? La tercera es, ¿qué efectos tuvo la crisis de las haciendas obrajeras en la población cusqueña entre los años 1770 a 1781? El objetivo general es explicar los factores que contribuyeron a la crisis de las haciendas obrajeras en Cusco entre los años 1770 a 1781. Objetivos específicos, explicar los factores que causaron la crisis de las haciendas obrajeras en Cusco durante los 1770 a 1781, analizar los rasgos que tuvo la crisis de las haciendas obrajeras y cómo se manifestó, y conocer los efectos que tuvo la crisis de las haciendas obrajeras en la población. Tipo de investigación en este carácter cualitativo y cuantitativo, porque también se van a ver algunos censos y de la población cusqueña. El ámbito espacial y temporal del estudio es Cusco, Perú, y el ámbito temporal es 1770 a 1781. Variables: mano de obra indígena, mercados para el comercio textil. La población y muestra. El presente trabajo recopiló datos demográficos de carácter bibliográfico y también se recurrirá a censos del siglo XVIII y artículos de carácter histórico. Antecedentes historiográficos. Jorge Polo, en su libro del año de 1976, menciona que cuando menciona la palabra obraje, para él, la asociación directamente con la manufactura textil. Tener una hacienda obrajera implica mayor mano de obra, insumos y materiales para la realización del dicho tejido. Newell Scandell también menciona que describe sobre los insumos que se utilizaron para realizar los tejidos. De la misma forma, estos productos sirvieron para el pago de trabajadores y todo esto sirvió como elemento integrador de la región surandina, Cusco y Alto Perú. Miriam Salas también sostiene que el obraje es una unidad productiva de carácter mixto, asentado en un área rural a la ribera de un río y de una acequia para darle movimiento al batán y manufactura textil al lado de la agricultura y la ganadería. Carlos Sempat explica desde un punto de vista mercado consumidores de tejidos y compuesto por el sector indígena y por parte de mestizos. También identifica los mercados más favorables para el obraje. Scarlett O'Fellan va a mencionar más sobre la
relación de las haciendas obrajeras con la revuelta en Cusco, y esto uno de los temas que se tendrá en cuenta en este trabajo de la autora. También se realizan los estudios sobre las intendencias del Río de la Plata y el comercio en el Alto Perú desde el lado atlántico. Marco teórico, economía y sobrajes. News Scandal define el obraje como una empresa textilera dedicada a la producción de telas, paños, bayetas, etc. Para el consumo de los pobladores, tanto para los indios como para el élite del virreinato. Actividad textil. Miriam Salas. La dinámica interna de funcionamiento del sector textil preparó una siguiente coyuntura de crisis de actividad, pese al auge de la actividad minera que precisamente se sustentó en la quiebra de actividades económicas aleatorias del obraje. En la demografía, Sidney Coates señala que la demografía es una ciencia que estudia la población humana y que se ocupa en dimensión, estructura, evolución y características generales considerados fundamentalmente desde un punto de vista cuantitativo. Resultados. Antecedentes, reformas, contexto político, económico, social del siglo XVIII en Cusco. Contexto político. Se restablece funciones públicas en las colonias españolas. El otro, la creación del virreinato del Río de la Plata en 1776 y la anexión de las minas de Perú, del Alto Perú al nuevo virreinato. En el contexto económico se va a cambiar las tasas de impositivas, quiere decir que el porcentaje de impuestos pagados a las empresas sobre los ingresos. Después, el aumento de los impuestos en las colonias españolas del 2 al 4% y hasta 1976, y para adelante se va a aumentar al 6%. Cambios en el régimen comercio exterior. Paso al sistema de galeones a registro de sueldo y comercio de libre entre los colonias. Esto también va a favorecer porque antes de la década de 1770, el comercio ya estaba funcionando entre los reinos ingleses y españoles de manera favorable. El contexto social. El crecimiento de la población en el virreinato peruano. Esto podemos visualizar que en la población andina aumenta de manera constante desde mediados del siglo XVIII, impulsando satisfactoriamente las estadísticas de la economía. También hay un censo donde Carlos Contreras señala que en la población Cusco contaba algo de 170.274 pobladores en Cusco. Este censo de donde lo refiere es entre los años de 1774 a 1754 a 1774. En el mismo lado también Contreras especifica que habían algo de 90.481 varones, entre ellos 700 caciques varones. Los varones de 18 años a menos eran algo de 21.661. Los varones de 18 a 50 años que estaban aptos para hacer mitas y trabajos forzados eran de algo alrededor de 26.312. Los que eran mayores de 50 años eran tan solo de 5.717. Y la población de las mujeres contaba algo de 79.793 en total de la población. Esto también, en el contexto social, también había descontentos sociales por el trato de los corregidores, de los sacerdotes y de los hacendados, principalmente de los corregidores y sacerdotes.
En la siguiente podemos visualizar acá el censo de 1768 para enviar mitayos a las minas de Potosí y Huancavelica. En Cusco, disculpen, en las provincias que Cotabamba, Chumbivilca, Aymaray, Lampa, Zángaro, Quispicanchis, Canas y Canchis. Estos tres últimos regiones, Quispicanchis y Canas y Canchis principalmente iban, la mayor población iba para la mina, para las mitad de minas que estaban aledaños al Alto Perú. Los indios originarios eran en la mayoría. Los indios forasteros principalmente eran aquellas personas que huían de sus obligaciones, o también eran aquellas personas que estaban buscado por las autoridades. Y también pues, eran las personas que comerciaban en provincias. Las haciendas obrajeras y el comercio textil en Cusco. Acá podemos visualizar una fotografía que fue extraída del Archivo General de la Nación. Una hacienda que va a cumplir con las mismas características en las fotografías siguientes de la investigación. Esto va, como ya se había señalado, va a cumplir que las haciendas van a estar ubicados aledaños del río para el buen funcionamiento del molino, y también se va a encontrar, por las haciendas se van a encontrar caminos principales, ya sea para Lima, no sé si pueden visualizar mi mouse, el camino Cusco-Lima, y también para el camino para el Alto Perú, Potosí. De esa hacienda también se pudo extraer algunos datos de los trabajadores de tierra que pertenecían a los obrajes. Así, si podemos visualizar acá, entre los años 1768 había más mano de obras, y tanto jornaleros, arrieros y mano de obras habían por ejemplo, de arrieros era 410, jornaleros era de 178, y mano de trabajo de mita era de 588. Pero si visualizamos en la hacienda, para el año de 1776, esto va a disminuir drásticamente, sobre todo en los jornaleros. También en mano de obra de mita y arrieros también, de arrieros sí va a disminuir poco, porque los arrieros van a seguir trabajando con las minas. Ya, principales mercados de las haciendas obrajeras. El centro minero de Potosí, Parco, Oruro se hallaban en el extremo sur del altiplano surandino, en una distancia de 2 a 3 semanas de viaje en mula desde Cusco. Esto señala Scarlett Ofela, necesitados de suministro de las regiones productoras de textil. Para el año de 1770 se trabajaban minas de plomo en Asillo, actual región de Puno. Para ese entonces, diversas minas continuaban también operando en las provincias de Lampa. Las haciendas de Cusco entre los años 1760 a 1766 y sus principales mercados. Pude reunir algunas haciendas y algunos nombres de los hacendados de diversos autores que recopilaron. Por ejemplo, las haciendas principalmente se pueden visualizar acá los obrajes de Pichichura Taray, los obrajes de Pomacachis. Estos tipos de haciendas, por lo general, los productos que comercializaban eran tejidos de obrajes, ropas de chorrillos, azúcar. Los mercados principales eran Potosí, Alto Perú, y en algunos sitios pude encontrar que los productos que exportaban
Los haciendas de Cusco podían enviarlos a Chile, Buenos Aires y Lima, Buenos Aires, disculpe, y Potosí, Parco. Estas principalmente en las haciendas de Chorrillos, en las haciendas de los obrajes, acá aparecen ropas de Chorrillos. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos que los obrajes no podían cumplir con tanta demanda de ropa, lo que hacían eran actuar como terceros, o sea que comprar la ropa de Chorrillos para revenderlos en los centros mineros. Esto señala Miriam Salas. Siguiente. El ingreso de tejidos europeos y tejidos chorrillos al mercado andino. Para el año de 1778, las haciendas obrajeras dan indicio de crisis económica. José Ignacio de Licuanda, esto señala Scarlett O'Phelan, quien fue un observador de la época. Licuanda pensaba que el obraje era un obstáculo, no porque se encontraran en un estado de crisis inminente, sino porque interferían en una penetración más efectiva de los textiles europeos y empleaban un operario que, en su opinión, debían estar trabajando en las minas. Licuanda incluso sugirió que deberían clausurarse los obrajes a fin de favorecer las relaciones comerciales con Europa. De esta manera, los textiles europeos tendrán un mercado más vasto en las colonias, en tanto que las últimas tendrían que concentrarse en incrementar el envío de metales preciosos a la península ibérica. Las haciendas de obrajes no podían obtener ganancias. Un tipo de trabajo de tejido local simple y barato empezaron a surgir. Fue conocido como los chorrillos. Antiguamente ya aparecían los chorrillos, pero era para producto, para comercio interno, sino de la ciudad. Pero para el año de 1778, los chorrillanos van a tomar el mercado exterior, como son las minas. Debe recordarse que existían diferentes cuantitativas entre los obrajes y los chorrillos. Los obrajes estaban organizados como empresas, requiriendo entre 150 a 500 trabajadores y podían comercializar sus productos a gran escala. Por otro lado, los chorrillos operaban como pequeñas empresas que comprendían una unidad productiva integrada por 10 a 12 miembros y vendían sus textiles a pequeña escala. Es más, los tejidos de chorrillos parecían haber sido menos elaborados y por lo tanto más baratos que de los obrajes, ya que estos últimos producían una amplia variedad de telas, jergas, paños, pañetes, cordellas. Un dato muy importante para mencionar consiste en que las haciendas obrajeras, algunos de ellos optaron por declararse chorrillos. De esta manera podían evitar el cobro de impuestos y además aminorar la producción textil. Tener una empresa de chorrillos ofrecía diferentes beneficios. El de quedar fuera de los impuestos de tasa impositiva. De esta manera, los hacendados quedaron en desventaja comercial. Esto señala Scarlett O'Phelan. Los primeros de la importación de los productos textiles europeos a menor costo ingresaban por los puertos principales y por otro motivo el otro motivo consistía en que las manufacturas estaban exentas del tributo y vendían sus productos en centros mineros a menor costo y a comparación de las haciendas obrajeras. Una de las causas también fue el desabastecimiento de materias primas en el descontento social provocado por las revueltas liderado por Túpac Amaru II. Afectaron el abastecimiento de productos. Principalmente se puede señalar que los productos para el obraje, la lana principalmente, que era el principal producto para elaborar el obraje, se traía del Alto Perú.
Entonces, durante la revuelta, los caminos fueron bloqueados y el desabastecimiento de materia prima fue gran problema para la época. La producción de telares dependían del suministro de lana y de la instancia de los obrajes. Adquirir el desajuste en comercio lanero como el resultado de epidemias o de una baja de inversiones afectaba directamente a la producción del obraje. En este cuadro fue realizado por la doctora Scarlett O'Phelan y también fue recopilado por Carlos Contreras, señalando desde mediados del siglo XVII cómo las haciendas obrajeras fueron importando sus textiles a mayor escala a diferentes mercados en Cusco. Pero para el año de 1750-74 va a llegar a un tope y desde ese momento va a empezar a disminuir desde el año de 1775 al 99. Para el 2020, para 1824 ya va a llegar a como inicios la exportación de telas. Es el siguiente, conclusiones. Para entender la economía obrajera no solo se tiene que ser estudiadas las haciendas, también entender la capacidad de la producción de las minas, puesto que aquellos centros fueron los principales mercados de estas haciendas. Es importante estudiar la capacidad de la mano de obra andina de la época. De la misma manera, entender los nuevos políticos aplicados en la región por el gobierno español en sus territorios coloniales. La organización de las haciendas cusqueñas con productos de materia prima como cochinilla, el licho, la madera, en algunos casos con animales para la extracción de lana, fueron frecuentes. Los hacendados poseían grandes territorios para albergar materias primas. También en algunos casos, estos hacendados administraban centros mineros en el Alto Perú o Cusco y también comerciar de manera directa con sus haciendas. El siguiente punto es, finalmente, con la muerte de José Gabriel Condorcanqui, algunas de las haciendas obrajeras siguieron operando, pero el comercio con el Alto Perú ya no fue de la misma dimensión como en la década de los 70. La economía textil en Cusco sobrevivió hasta el año de 1824, donde señala Scarlett O'Phelan. Las haciendas obrajeras en Cusco perdió el mercado del Alto Perú debido a que Puno y La Paz se crearon nuevas haciendas obrajeras para el año de 1789, en lo cual las haciendas cusqueñas fueron desplazadas del mercado minero de Potosí y su principal mercado. Gracias, eso sería todo. Muchas gracias. Bien, gracias, señor Peña. Vamos a pasar ahora a la estación de preguntas, para los cuales invitamos a los jurados a encender sus cámaras y vamos a dar la palabra primeramente a la maestra Alicia Jiménez para las preguntas respectivas del caso. Adelante, profesora Alicia. Muchas gracias a todos ustedes y por darme la deferencia de ser la primera. No sé si por ser mujer o por la edad. De todas maneras, se los agradezco. En primer lugar, voy a dar una felicitación al colega y le digo ya colega, ¿por qué? Porque por haberse motivado con un tema de relevancia y de importancia del presente. Hoy el Perú vive una crisis en su sector, sobre todo manufacturero, textil, en el sector de industrias, dentro de la economía. Y justamente el escenario Gamarra y lo que está pasando en Gamarra, podemos tener la respuesta que no son nuevas. Su tesis ya nos lo dice
que en el pasado se dio con la crisis de la fiscalidad y la creación de más impuestos y el favorecer la inserción de productos europeos en las colonias y impedir el desarrollo de la industria textil en los obrajes. Sobre todo, un factor que entra después va a ser la minería, pero ya la crisis de los obrajes ya estaba tejida desde inicios mismos del 1700. Cuando llegamos a este pico de la tesis suya, prácticamente ya estaba colapsando el sector textil obrajero, ¿no? Por eso que es muy, muy importante su tesis, porque mayormente en la historia se ha trabajado mucho el tema minero, pero lo obrajero, que es un sector importante en nuestra actual economía, no hay mucha respuesta desde la historia. Y eso es lo relevante de su tesis y de su trabajo, ¿no? Porque muchos de los historiadores cuya bibliografía usted ha manejado lo hacen de manera solamente descriptiva y narrativa, pero no analítica, porque cuando se analiza con el presente, justamente usando el método comparado, y no lo están haciendo. Yo lo entiendo porque es tema propiamente de historia, pero eso es muy importante para otras áreas y otra disciplina, no solamente para la antropología, pero sobre todo también para la economía. Y eso es relevante su tesis, por eso lo estoy felicitando, por esa preocupación y el interés de haber puesto el ojo en un sector tan importante, ¿no?, de la economía nacional. Sí tengo que hacerle una pregunta de curiosidad. En su página 5, empezando nomás su tesis, me encontré con una fecha, menciona usted a Carlos Lazo, pone sobre reforma borbónica en el Perú, de 1729 a 1800, y entre paréntesis pone 1951. Supongo que no es el año de nacimiento de Carlos Lazo, ¿no? O hay un error de lapsus ahí, porque en esa época Carlos Lazo no había terminado ni siquiera el colegio, así que ya había nacido. No, disculpe, en esa situación fue la edición. ¿La edición de qué? A la edición al momento de sacar la bibliografía. Ah, usted se equivocó, puso 1951, esa es mi pregunta. Sí, sí. No sé, de curiosidad, habría que ponerlo con más énfasis y aclararlo, porque si no, a todos los lectores nos va a llevar a tener ese interrogante, ¿no? Como me está pasando a mí. Eso por un lado. Y por el otro lado también, la importancia del trabajo, ¿no?, sobre el tema de los obrajes, nos lleva a meditar que ya estábamos a portas de lo que debería haber sido y que lo que fue prácticamente la primera insurgencia de gran importancia fue la de José Gabriel Condorcanqui que usted menciona, que Sí. fue uno de los puntos centrales, ¿no? Cuando mencionan a Arriaga, y usted también lo cita ahí, y el problema pues es de Arriero. Usted sabe que él era un rico curaca y que comercializaba en el sector de transporte justamente, por un lado de mercadería, de obrajes, y por el otro lado también minerales, ¿no? De la cantidad de recuas que él tenía, porque una recua se componía de 500 mulas, y él tenía un buen número muy importante de recuas en todo este mercado surandino. Y afectaba no solamente a curacas de nobleza, sino también menciona usted a españoles, Sí. y que fueron reemplazados después, y eso me llama la atención un poquito, que mencionan a curacas españoles después de la revuelta de Túpac Amaru. No sé hasta qué punto esto afectó para que Mateo Pumacahua, 10 años después, revertiera su posición ante José Gravier y su traición, ¿no?, frente a estos curacas españoles, sobre todo en el manejo de obrajes, porque él también tenía sus obrajes. Sí. No sé si sabe algo al respecto y si podría, por curiosidad, darme algún dato. Ya, sí, lo que pasa es que en los arrieros, al momento de que Túpac Amaru hace el levantamiento, Túpac Amaru no manda a cerrar directamente a saquear los obrajes, sino simplemente el descontento social que tenía los indígenas con
las haciendas obrajeras por el trato que se tenía mucho antes, simplemente eso le conlleva directamente a saquear y en peores casos a incendiar los obrajes. Si en algunos casos, para evitar ese tipo de vandalidades, los dueños de los obrajes tratan de aliarse, o de una u otra manera se alían con José Gabriel Condorcanqui, y de esa manera evitarlos que sus dominios del obraje se vayan decayendo o pierdan por completo. Gracias. No sé si al presidente de la mesa puedo hacerle otra segunda pregunta. No te escucho tu micro. No te escucho. Prende tu micro. Adelante, Alicia, sí. Disculpen, el micro estaba apagado. Sí, puede Muy hacerlo. bien. Adelante. Bueno, con el permiso de la mesa, entonces, hay otra curiosidad también. ¿Qué pasó con las haciendas jesuitas que tenían obrajes? Si estas pasaron los obrajes aparte dentro de la Junta de Temporalidades o se integraba todo como haciendas. ¿Y sabe algo al respecto? Claro, las haciendas de los jesuitas para la época del estudio ya habían disminuido de manera drástica con la nueva reforma borbónica que se había implantado en los territorios del virreinato español. Scarlett Felland precisamente se refiere a una de las haciendas obrajeras de jesuita, donde principalmente durante la revuelta fue incendiado por los pobladores participantes de ese obraje. No, y incluso ella detalla que no fue el orden de Túpac Amaru para hacer ese tipo de atrocidad que en su momento ocurrió. En esta situación podemos visualizar que Túpac Amaru no necesariamente fue quien ordenó ese tipo de actos. Gracias. Eso es Bien. todo por el momento. No sé, depende de ustedes, pero por el momento Gracias, es todo. profesora Alicia. Gracias, muchísimas gracias. Ha ilustrado bastante usted con su intervención los aportes que ha hecho el graduando. Profesor Juan Adriano Chumpitaz, adelante con el uso de la palabra para sus preguntas. Muchas gracias, profesor Vega. Muchas gracias, doctor Jiménez. Un honor compartir la mesa con ustedes. Bien, en primer lugar, yo tengo que felicitar a la bachiller Peña, ¿no?, por el mérito que tiene hacer un estudio de esta naturaleza, pero también hay unas cuestiones de forma también que hay que cumplir, y que es lo primero que observo, ¿no?, al revisar también su trabajo, ¿no? Hay que cuidar un poquito la redacción, que la profesora Jiménez lo ha indicado, ¿no? Los nombres, por favor, mucho cuidado. Y evitar esos párrafos pequeñitos, ¿no? Esos que cortan la idea y no permiten apreciar la naturaleza de la investigación. También le sugeriría sintetizar la hipótesis, ¿no? No se extiende demasiado, no debería hacerlo, ¿no? Debe ser más centrado. Y el marco teórico también, pulirlo un poquito más, ¿no? En algún momento incluso parecería más bien que leyéramos antecedentes más que marco teórico. Pero se puede, obviamente, si quiere que lo perfeccione, ¿no?, para efectos también de dejar un repositorio. Bien, respecto a la pregunta que quisiera hacerle es, ¿cuál es la estructura de un obraje? ¿Eran todos iguales? En el Cusco había diferencias entre los obrajes, porque hay que tener en cuenta que los obrajes justamente se diferenciaban también, ¿no?, de los chorrillos por el número de telares, por ejemplo, ¿no?, o la disponibilidad de batanes para el tejido. Y también, ¿no?, como segunda pregunta, ¿cómo se suele el proceso, ¿no?, en el que un obraje se transforma en chorrillo, ¿no?
¿Por qué ocurre eso? Creo que Ya. parecía que podría ampliarlo, o sea, Ya, la primera pregunta es disculpe, es cómo el proceso de... Disculpe, ¿me puede repetir la primera pregunta, por favor? Disculpe. y, preguntaba sobre básicamente la estructura de los obrajes, ¿no? Si eran todos similares, encontrar Ya. alguna diferencia, ¿sí? Claro. No eran similares, porque de hecho los obrajes no quiere decir que era la producción de textil netamente, porque podemos visualizar en algunas investigaciones y en algunos artículos de los catedráticos e investigadores que habían obrajes de vidrio, y estos eran muy apreciados, y es otro tipo de obraje. Hay obrajes principalmente de telas, hay también obrajes, por ejemplo, que eran, en su momento se llamó artesanías, por ejemplo, la confección de ollas para el artículo doméstico. Esos son los diferentes. Y en cuanto a la segunda, principalmente los obrajes se convertían en chorrillos por un caso. Lo que pasa es que en la época los obrajes pagaban un impuesto y los chorrillos no. En esa situación, para evitar los cobros de impuestos, algunos obrajes se convertían en chorrillos, o en el mayor de los casos. Algunos obrajes empleaban una mano de obra mayor, pero a la vez esos hacendados tenían minas. En esta situación, lo que le convenía a los hacendados era destinar la mayor mano de obra hacia a la extracción de metales preciosos, lo cual no daba mucha renta a los obrajes, y entonces lo terminaba convirtiendo en chorrillos. Si eso le aclara su pregunta o su... Bueno, es que los chorrillos tenían a ser más bien unidades familiares, ¿no? Claro. Entonces, convertir un trabajo a mayor escala, un trabajo a mayor escala, como que hay un proceso más bien en el cual quizá, pues, ¿no? Como usted sostiene, ¿no? Se deba, pues, a otros intereses económicos, ¿no? Entonces, quisiera otra pregunta sobre esto, ya que el tema también, ¿no? Incluso lo he trabajado respecto a la relación minería, ¿no? Con producción. ¿Y cómo esta producción, ¿no? En realidad, ¿no? Abastece a los centros mineros, ¿no? ¿Cuáles son las rutas? ¿Quiénes se encargan de hacer ese tráfico comercial para que la producción del obraje y chorrillo llegue precisamente a los centros mineros? ¿Cómo se articula esa situación? Claro, principalmente las rutas comerciales eran de Cusco, Arequipa, Cusco Puno y Cusco a Potosí. Eran las principales rutas comerciales de los obrajeros cusqueños. Con la implantación del libre comercio y la creación del Virreinato del Río de la Plata, estas rutas se van a perder, puesto que los tejidos hechos en las industrias inglesas van a ingresar a Perú, al Alto Perú, principalmente a Potosí, por el lado del puerto del Río de la Plata. Entonces, recalco que la ruta principal de las haciendas obrajeras eran Cusco a Arequipa, Cusco Alto Perú y Cusco a Potosí principalmente. Y en poca instancia también habla de Huancavelica y sí, principalmente Huancavelica. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Bien, gracias a usted, profesor Juan Chumpitas. Y por mi parte también me uno a las felicitaciones. Veo que es un trabajo bastante consistente, minucioso. La revisión de los antecedentes evidencia la responsabilidad con que asume quien investiga esta tarea, ¿no? Y veo que ha revisado minuciosamente esto. Por otro lado, el tema es bastante pertinente, ya lo manifestaba la maestra Jiménez,
el tema del tejido es algo fundamental en la economía peruana, ¿no? Pero también en la historia peruana, y en la historia peruana no le hemos dado el espacio que se merece, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, en el mundo prehispánico, la actividad después de la agricultura, que era la actividad principal, venía el tejido, ¿no? Todos tejían. Y cuando uno anda por los Andes ahora ve que esa tradición se mantiene, ¿no? Las señoras andan con el tejido por todos lados, ¿no? Y hacen a la par que otras actividades. Entonces, eso nos evidencia una larga tradición y los historiadores tendríamos que casualmente tomar en cuenta eso, ¿no? Hizo gran maestro que fue Fernando Silva, empezó con estos trabajos sobre los obrajes y después le siguieron otros, entre ellos el caso de Miriam Salas, que estudió bastante detenidamente los obrajes de Huamanga, ¿no? Pero estarían ahí los obrajes del Cusco, y me auno en esto a la felicitación que ha hecho la profesora Jiménez, puesto que cómo impactó la rebelión de Túpac Amaru es un tema importante, y cómo impactó en estas actividades que son importantes en la historia peruana. De modo que creo que ahí hay un gran mérito que hay que resaltar, ¿no? De quien ha decidido esta investigación. Más bien yo me pregunto, ya un poco hacia todos, ¿no? Los que componemos un poco la universidad y el sistema universitario en Villarreal. ¿Cómo es que usted no hizo una tesis de esto, no? O sea, está siendo presentado como un trabajo de investigación, ¿no? Y en ello sí también hago un paréntesis a esta felicitación, y me auno lo que manifiesta el profesor Juan Adriano, de que hay un problema con la utilización del lenguaje, ¿no? Pero creo que esto es salvable si tenemos en cuenta la responsabilidad con que ha sido asumido el trabajo, ¿no? Me parece que es cuestión de lengua materna, ¿no? Y entonces, a cualquiera que nos pidan hacer un trabajo en una lengua que es extranjera, no vamos a tener ese dominio, ¿no? Y entonces, pero ahí está pues el sistema casualmente para hacer ver que este trabajo no se desperdicie, y entonces darle la asesoría suficiente para convertirlo en una tesis sólida y con una claridad y precisión que con una buena utilización del lenguaje realmente se vería todo el potencial que tiene en la información que ha juntado el señor Peña y que lo ha articulado, ¿no? Entonces, felicitarle en esto. Y solo me interesaría, a mí me interesa desde siempre la cuestión de la población indígena, pero sobre todo la población indígena inmigrante en el periodo virreinal, ¿no? Usted ahí nos habla de forasteros, ¿no? Y cómo junto con los otros aspectos van disminuyendo. Entonces, y cómo estos forasteros aparecen también ahí como comerciantes, ¿no? Trajinantes, los que conducen a récord de mula. Pero en el aspecto del trabajo neto en las haciendas o en los chorrillos, o sea, como habitantes, por lo menos temporalmente en un determinado lugar, ha podido establecer si hay una proporción importante de migrantes en la zona, migrantes indígenas me refiero, que se dedican a la producción, aparte de aquellos que se dedican al transporte, ¿no? En la producción misma, en estas haciendas que ha encontrado, en estos chorrillos, se ha podido establecer en la documentación la presencia de población indígena inmigrante. Claro, ¿cómo se llama la autora? La autora Scarlett Phelan, en una parte, señala que los inmigrantes, los forasteros, eran comerciantes de pequeña escala. De hecho, que ellos eran los que distribuían los productos de los chorrillanos. Y es como que compraban los productos chorrillanos a una población y llevaban a la ciudad o a algunos lugares donde no existían dichos productos para intercambiarlos con otros productos de otra zona. Básicamente, ellos participaban en el trueque de la población. Y algunos forasteros no eran necesariamente comerciantes. También eran aquellas personas que no querían participar en la mita minera de sus localidades. Y de esa manera escapaban a otras localidades y así escapar de las mitas mineras.
era una situación donde como que como el ratón y el gato. Gracias. Sí, casualmente esto me llamaba la atención. Son indígenas que muestran una cierta iniciativa, o sea, una estrategia para escapar, por ejemplo, de la mitad minera, ¿no? La de Potosí o la de Huancavelica. Y entonces pensaba casualmente en esto. Tal vez por ahí habría habido algunos que tuvieron una iniciativa mayor, por ejemplo, de tener un chorrillo, sino una hacienda. Tal vez he encontrado casos. En cuanto solamente menciona que eran los principales intercambiadores de productos chorrillos, o sea, que compraban los productos chorrillanos y llevaban hacia otras localidades donde no existía el producto, más no si elaboraban. No he encontrado un dato si elaboraban. Sí, se podría buscar por ejemplo, en el archivo de Cusco, que no tuve acceso por la pandemia y todo, y por el tiempo, sí, quizás se podría encontrar esos casos y algunos casos más peculiares todavía que aún existe por investigar esos datos. Sí, le preguntaba casualmente porque en el caso de Potosí encontré, y en el caso de Lima, bueno, es común los indios que se adaptan al sistema y se vuelven ellos mismos, incluso en algunos casos esclavistas y esclavistas de otros indios, ¿no? O que regentan estos diferentes obrajes de sombreros, de producción de vidrios, de ollas, alfareros. Y entonces me llamaba la atención eso para el Cusco. Bien. Gracias por las respuestas, gracias a los miembros del jurado. Vamos a suspender por un momento la sesión para pasar a la sala de liberación y regresamos. Muchas gracias. Gracias.
Estamos de retorno. La profesora Alicia parece que falta. Gracias. Karina, no sé si puede invitar a la profesora Alicia. Sí, ahorita la llama, profesor. Así es. Profesora Alicia, ¿podría encender su cámara, por favor? Ya va. Ya está, profesor Vega. Bien, gracias. Retomamos entonces la sesión para dar lectura de del veredicto del jurado. Pedimos al secretario de este jurado, el magíster Juan Adriano Chumpitas Fernández, realizar la lectura del acta respectiva. Adelante, profesor Chumpitas. Muchas gracias, magíster Vega. Bien, vamos a dar lectura al acta correspondiente de título profesional. En Lima, a horas 11 de la mañana del día viernes 30 de septiembre del año 2022, se realizó la sustentación virtual a través de la plataforma Microsoft Teams a cargo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, dando cumplimiento a lo dispuesto en la resolución rectoral número 7422-2020, de fecha 24/7/2020, en presencia de los miembros del jurado, presidente, magíster José Javier Vega Loyola, secretario, magíster Juan Adriano Chumpitas Fernández, vocal, licenciada Lucía Alicia Jiménez Hermosa de Watson. Se inició el acto público de sustentación por la modalidad de suficiencia profesional en conformidad con la resolución número 3518-2006, en la que don John Michael Peña Yactacondo expuso el trabajo de investigación para optar el título profesional de licenciado en Historia, crisis de las haciendas obrajeras en Cusco durante 1770-1781. Su asesor fue el doctor Samuel Alcides Villegas Paucar. Concluida la exposición, resueltas las cuestiones de orden técnico profesional formuladas por los jurados y efectuadas las calificaciones, el postulante al título obtuvo el siguiente resultado: aprobado por unanimidad, en fe de la cual se asienta la presente acta que firmen los señores miembros del jurado y el jefe de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado. Magíster José Javier Vega Loyola, presidente; magíster Juan Adriano Chumpitas Fernández, secretario; licenciada Lucía Alicia Jiménez Hermosa, vocal; doctor Samuel Alcides Villegas Paucar, asesor; y magíster Molberto Antenógenes Díaz La Rosa, jefe de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Bien, entonces vamos a pasar a tomar el juramento de ley respectivo, para lo cual pedimos a don John Peña levantar la mano derecha en señal de conformidad con este juramento y responder a este juramento. Señor John Michael Peña Yactacondo, jura por Dios, la patria y estos evangelios cumplir fiel y eficazmente con las funciones y obligaciones de licenciado en Historia que la Universidad Nacional Federico Villarreal le confiere en nombre de la nación. Encienda su micrófono, por favor. Sí, juro. Si así fuere, que Dios, la patria y la universidad lo premien, si no, lo demanden. Bien, felicitaciones, John Michael. Gracias. Que tengas éxitos en Bienvenido, tu colega. carrera. Sí. Muchas gracias. Felicitaciones, licenciado Peña. Me gustó. Igualmente, profesor, gracias a todos y a todos los presentes. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Gracias por tus aportes, gracias. Gracias. Bien, gracias a todos por estar en esta sesión. Gracias a mi maestra, vuelvo a repetir, Alicia Jiménez. Ha sido un honor compartir con usted y verla tan bien. A ustedes que los veo bien también, los veo bastante bien. Y suerte porque estamos vivos después de esta pandemia.
Sí, pues, Muchas gracias, hemos pasado el examen. Muy bien, muy bien. Así es. Saludos Muy a bien, Juan Aprobado. Galicia, Adrián. gracias, Saludos. Galicia. Te ve muy bien, estás muy activa en estas líderes académicas. Nuestro Siempre agradecimiento a ti por Gracias. participar. La vez pasada te dije que te íbamos a llamar para que empieces ahí a tomar actividad con los estudiantes y muy bien. Mi agradecimiento al magíster Juan Adriano Chumpitaz y a nuestro magíster Juan Vega Loyola. Desde luego, mis felicitaciones al graduando, futuro historiador, nuestro amigo Peña, que en este momento acaba de alcanzar ya la licenciatura. Mi agradecimiento en nombre de la Oficina de Grados a todos y cada uno de ustedes. Muy amable, buenas tardes. Felicidades. Buen Para fin de servirle semana. siempre. Para Gracias. servir Muchas gracias. a todos Gracias a ustedes. usted, profesor Díaz, por toda su dirección. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalizamos entonces la sesión. Gracias a todos. Bien. Gracias. Conmigo hasta la tarde, Norberto, ¿no? Sí. En la tarde estamos ahí. Bien. Ok. Nos vemos entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Felicitaciones, Peña. Gracias, profesor, igualmente. Gracias. Muchas gracias a todos los participantes como miembros del jurado, al magíster José Vega, que ha sido presidente de estas dos últimas salas, del joven Peña, al igual que la señorita Andrade. Del mismo modo al doctor Samuel Villegas, presidente de la sala anterior. Agradecimiento especial también al profesor Juan Chumpitaz por el apoyo como secretario en las sustentaciones y como vocal. Y asimismo también del mismo modo a la licenciada Alicia Jiménez, que ha apoyado en esta sustentación, y a la licenciada Margarita Condori, del mismo modo. Felicitaciones, Peña y Acto Cóndor, por el logro también. Ahora eres un nuevo licenciado en la especialidad de Historia. Te invitamos igual, ya nos vamos a comunicar internamente para ver los siguientes trámites que corresponden para el procedimiento del otorgamiento del diploma. Ya nos vamos a comunicar contigo a través ya de correo electrónico. Y del mismo modo invitamos a los acompañantes para la tarde. Vamos a continuar con la especialidad de arqueología y antropología. A partir de las 3 de la tarde va a ser difundido el enlace para los interesados que nos puedan acompañar en las sustentaciones. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes. Nos estamos viendo hasta más tarde y nuevamente felicitaciones, yo. Buenas Muchas gracias. tardes con todos. Estamos por finalizar la actividad y ahora se pasa a ser cerrada. Gracias, igualmente.